Hola a todos, bienvenidos a la mesa de trabajo de la tienda Te Ubico. Hoy voy a cambiar un poco el formato que suelo utilizar para los videos porque vamos a hablar un poco más de manera teórica, no vamos a armar ningún circuito. En los últimos dos ejemplos que les puse estuvimos utilizando una interfaz que es conocida como I cuadrado C o two-wire, que también lo suelen agregar como abreviar como TWI. Entonces, ¿qué es esta interfaz? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué debemos de entender un poco su funcionamiento y cuáles son las ventajas en utilizarlo? Bien, vamos a comenzar con algo muy básico y vamos a decir que el I2C o el I cuadrado C o TWI es una interfaz o es un bus serie. Esto significa que al ser un bus serie, todos los datos van dentro de una línea, en este caso de datos, uno después del otro de manera consecutiva. Ahora, el bus I2C o TWI tiene la característica que podemos conectar varios dispositivos entre sí. Normalmente, cuando ustedes utilizan, por ejemplo, una conexión serie, lo que hacemos es que tenemos un dispositivo A, llamémosle, y tenemos un dispositivo B del otro lado. Que estamos hablando de la conexión serie normal. Y entre ellos, para comunicar datos entre uno y otro, tenemos usualmente una línea de envío, que usualmente es conocida como TX, y una línea de recepción de datos, que usualmente es conocida como RX. Obviamente del dispositivo con el que nos queremos comunicar tenemos algo muy similar. Tenemos una línea que es de envío de datos y otra de recepción de datos. Aquí las he invertido adrede. Entonces lo que hacemos es que del dispositivo A al dispositivo B unimos, en este caso, las líneas de envío y transmisión de datos, y esto nos permite tener comunicaciones asíncronas, ¿no? O sea, que podemos tener comunicaciones en diversos dispositivos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las conexiones de serie son del tipo de punto a punto. Y esto significa que usualmente tenemos únicamente dos dispositivos comunicándose entre sí. Esto es una limitante usualmente porque no tenemos forma de agregar más dispositivos. Si bien podríamos poner varios dispositivos enviando la línea RX, por ejemplo, del dispositivo A, tendríamos el inconveniente que podría dar algún tipo de conflicto. Ahora, el two-wire o el I2C funciona de manera similar, solo que a diferencia de la comunicación en serie, lo que nosotros tenemos son siempre dos líneas que le vamos a llamar SDA, que es la que transmite en este caso datos, y tenemos otra segunda línea que se llama SCL, que la línea SCL es nuestro reloj. A diferencia de la comunicación en serie que tenemos normalmente con un puerto UART, la ventaja con I cuadrado C es que podemos tener distintos dispositivos. Pongámosle a este de 1, a este otro dispositivo de 2, a este otro dispositivo de 3, y podemos tener hasta de n, donde el n pueden ser hasta 128 dispositivos o hasta 2 a la 10, creo que son 1024 más o menos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener hasta 2 a la 10 dispositivos compartiendo, en este caso, la misma línea de datos, y tenemos la ventaja de que cada uno de estos dispositivos puede tener una dirección diferente a la que nosotros podemos acceder para comunicarnos. Ahora,
hay algo muy importante que debemos saber del I²C, y es que este protocolo define dos tipos de dispositivos que se conectan al mismo. El primero son los dispositivos master, y el otro dispositivo son los dispositivos esclavo o slave. Entonces, dentro del mismo bus TWI, nosotros podemos tener distintos dispositivos esclavos y distintos dispositivos master. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un esclavo y un maestro? Bueno, la línea SDA es una línea bidireccional de datos. ¿Cómo funciona? Normalmente lo que hacemos es que tenemos una fuente de voltaje y la línea, tanto la SDA como la SDL, tienen resistencias del tipo pull-up. ¿Qué es una resistencia pull-up? Es una resistencia que lo que hace es que nos mantiene cierto voltaje en la línea que nos interesa. Entonces, para comunicarse los dispositivos entre sí, lo que hacen es que internamente aterrizan la línea de SDA. Entonces, esto lo que causa es que la línea baje de nivel lógico, y así, sincronizados con la línea de reloj, entonces ellos pueden transmitir información de manera serie. ¿Cuál es la diferencia entre los máster y los esclavos? Bueno, que los máster son los que controlan el reloj. Los esclavos son los que se encuentran escuchando la línea de reloj y envían los datos si la dirección interna de ellos coincide con la dirección que está preguntando el dispositivo maestro. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, obviamente que nosotros podemos tener un máster preguntando a distintos dispositivos esclavo dentro del mismo bus I²C. Así que podemos tener una gran cantidad de dispositivos conectados. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Primero, la primera ventaja es obvia, que podemos tener N dispositivos. Pasamos desde una conexión punto a punto de una conexión serie normal a una conexión con diversos dispositivos. La segunda ventaja que tenemos es que solo necesitamos dos líneas para comunicarnos entre dispositivos, lo que significa que si por ejemplo tenemos nuestro Arduino, no necesitamos utilizar por ejemplo entradas y salidas digitales para comunicarnos con otros dispositivos, sino que podemos utilizar el bus I²C. La desventaja es que este es un protocolo para comunicación entre circuitos. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos separar demasiado los dispositivos entre sí, porque a través de esta línea no hay ningún protocolo de verificación de integridad de datos. Si dejamos los cables sueltos, por ejemplo, pueden ser muy susceptibles a interferencia. Si el cable es demasiado largo se puede atenuar, podemos tener incluso rebotes de señal, en fin, todo el tipo de interferencia que puede afectar un cable. ¿Qué significa esto? ¿Por qué existe este protocolo si es tan susceptible a interferencia? Bueno, porque este tipo de protocolos están diseñados, por ejemplo, si ustedes tienen una PCB o si están fabricando, por ejemplo, imagínense que están fabricando una motherboard en computadora. Entonces, usualmente ustedes tendrán distintos dispositivos comunicándose entre sí. Algunos podrían ser sensores, otros podrían ser actuadores, uno de esos serían microcontroladores. Entonces, este tipo de dispositivos es para que para que ustedes puedan comunicarse fácilmente entre dispositivos que se encuentran dentro de una misma PCB o una motherboard, como les decía, para comunicarse entre sí. Estos dispositivos obviamente no están diseñados para comunicarse si, por ejemplo, la distancia entre ambos dispositivos es demasiado larga. No les va a funcionar, les va a dar dolores de cabeza y se van a sentir mal al final del día. En Arduino, ustedes pueden utilizar el protocolo I²C
a través de los pines digitales A4 y A5, que corresponden obviamente al SDA y SCL. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden conectar diversos dispositivos, por ejemplo un sensor de temperatura, al bus I2C, y así poder hacer lecturas de manera fácil y sencilla. Ahora, ¿cómo se transmiten los datos? Bueno, usualmente lo que tenemos es una línea de reloj. No lo voy a hacer perfectamente, pero solo es para que se hagan una idea. Y tenemos la línea SDA. Cuando el máster inicia el ciclo de reloj, lo que hace es que los primeros 8 bits, que en este caso podrían ser de esta manera, no voy a entrar en mucho detalle, contienen, en este caso los primeros 7, la dirección del dispositivo esclavo al que se quiere comunicar, y el último bit de la transmisión nos dice si quiere leer o escribir. Dependiendo de que si quiera leer o escribir, siempre va a estar en este caso la señal de reloj, y el esclavo va a responder sobre la misma línea, o el máster va a enviar los datos sobre la misma línea. Obviamente hay algunas consideraciones de señalización, de que el esclavo mantiene la línea de SDA bajo un tiempo para indicarle al máster que va a transmitir, pero eso no lo vamos a ver ahorita, y esto es como que lo más importante que deberían saber, o al menos la introducción de cómo funciona. Ahora, ¿cómo accedemos a estas funciones en Arduino? Tenemos la librería Wire, que la librería Wire nos facilita, en este caso, el acceder a las funciones de I2C, y la función que tenemos es Wire. Si nosotros llamamos a Begin, él va a iniciar como master. Si en cambio nosotros le ponemos Wire Begin o Begin y le ponemos una dirección, va a comenzar como slave. ¿Ok? Para transmitir los datos, entonces comenzamos o intentamos hacer una transmisión, tenemos que especificar en ese caso a la dirección del máster que queremos leer. En el esclavo nosotros vamos a tener una función que va a encargarse de recibir los datos que recibamos que esté enviando el máster. Así que vamos a dejar por ahorita hasta acá esta introducción. Vamos a poner unos ejemplos de código y les vamos a explicar cómo funciona en este caso nuestro driver de LCD 16x2 que hemos construido con nuestro ATmega 328, que se comunica en este caso a través de la interfaz I²C. Así que espero que les haya servido para dar una muy rápida introducción acerca de qué es I²C. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden ponerlos en los comentarios del video, y hasta la próxima.